Felipe Sandoval es empresario, es consultor, es asesor y es un hombre muy preocupado sobre lo que nos pasa en el ámbito social. Es nuestro colaborador los lunes y siempre toca algún tema, pero también aporta ideas de solución. Hoy un tema del que hemos venido hablando mucho en las últimas semanas, el de la educación, los impactos de la pandemia en la educación, en los chicos, en los jóvenes, y esto pensando en un eventual retorno a la vida presencial, a las escuelas, a las clases. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Pues fíjate que este tema de la educación creo que a todos nos preocupa. De hecho, dicen que la educación no va a transformar al mundo. La educación lo que va a hacer es transformar a las personas que van a cambiar el mundo. De ese tamaño es la importancia y la relevancia del tema educativo, Juan Carlos. Y lo que estamos viviendo me parece que es lamentable. Dice las instituciones que hemos perdido en este ciclo escolar cerca de 5.2 millones de chicos que ya no se inscribieron a la escuela. Fíjate nada más lo dramático de esto. Pero además 3.6 millones de chicos que se inscribieron a la escuela, pero que la abandonaron y dejaron de ir a ella. Tenemos entonces por ahí un hueco terrible que más adelante me parece que nos va a cobrar la factura, Juan Carlos. Sí, efectivamente. Hoy de repente cuando platicamos con padres de familia que dicen, no, yo no mandaría a mi hijo a la escuela hasta que esto termine, a mí me preocupa porque lo que estamos haciendo es una afectación muy grave en la vida de seres humanos que al final ellos son, como tú bien lo dices, los que tienen la tarea de transformar al mundo un poco más adelante, Felipe. Por supuesto, pero mira, hay que entender también cuál es la problemática de esto y a lo mejor le cuento al público que nos vea una historia que seguramente se van a relacionar con ella. Imagínate que estás en la casa con los niños intentando tomar clases, pero que en muchos hogares que nos ven esta mañana solamente tienen un teléfono, Juan Carlos. Sí, claro. Tienen un teléfono para el chiquito que va en primero de primaria, para el que va en tercero y en algunos casos para el que va en sexto, por ejemplo. ¿Quién toma clases? ¿El de primero, el de tercero o el de sexto? Súmale, Juan Carlos, la problemática de los hogares en donde el recurso que necesitas para pagar el internet llega a ser escaso. Zonas en las que ni siquiera tienes acceso a internet. Entonces, todo este tema de la escuela se nos complica en los hogares, porque no tienes acceso a internet, porque no tienes los recursos adecuados en tablets, en computadoras, en equipos para poder lograrlo. Pero además imagina el ambiente en donde el papá perdió el trabajo, ¿no? En donde el papá perdió el trabajo, en donde llevas mucho tiempo guardado. Y entonces también este tema del impacto en la salud mental tiene que ver con el rendimiento de los chicos y el entorno familiar, con enojos, con presión, con angustia. Entonces, no solamente es el tema, Juan Carlos, de dejar de ir a la escuela y de tener la situación muy complicada para poder acceder, sino además este entorno que dificulta el que la educación sea aprovechada, digamos, por todos los niños y por todos los jóvenes. Hay salida en torno a este tema porque, vaya, al final la pandemia va a seguir mucho tiempo más. Hay una salida, hay una manera de rescatar algo que es tan importante, Felipe. ¿Qué demanda la gente? ¿Qué dice la gente? Dice, oye, primero necesito equipo, claro, necesito tablet, necesito teléfono, necesito computadora, si no, ¿cómo le hago para que los chicos tomen clases? El segundo gran tema es necesito conectividad, claro, porque hay muchas zonas que no tienen acceso ni siquiera a internet. Entonces hay que fortalecer este tema de la conectividad. La tercera demanda que dicen es, oye, me cuesta muy caro el internet. Y entiendo que no es un tema de gobierno, es un tema fundamentalmente del sector privado, pero el impacto económico que tiene para las familias el tema de internet es muy grande y es la tercera gran demanda. Junto con lo que sí puede ampliar el gobierno, que es ampliar la red de cobertura en parques, en espacios públicos, donde la gente pueda también acudir y tener acceso a internet. Una cuarta demanda que tienen es que las familias reconocemos que este año y medio, aún los chicos que están en la escuela, tienen un desempeño mucho menor del que normalmente hubieran tenido acudiendo a la escuela. Así que me parece que estas acciones, Juan Carlos, hay que considerarlas porque si no lo que va a suceder con esta generación va a ser una generación perdida. Ya lo dijo la UNICEF, pongan mucho cuidado.
porque si no lo que va a suceder es que vamos a perder una generación en nuestro país. Duro el tema, muy, muy, muy duro el tema, y me da gusto que lo pongas en la mesa, Felipe Sandoval. Lo seguiremos viendo la próxima semana. Te mando un abrazo, que tengas una muy buena semana, Felipe. Gracias, Juan Carlos. Saludos a todos.